Pues nada, lo primero de todo, enhorabuena por este pedazo de peliculón. Es, es, Gracias. es maravillosa, la verdad es que lo pasé muy bien y muy mal al mismo tiempo. Yo creo que esa era la intención. No sé si era la intención, pero por lo menos, o sea, es un todo conjunto que yo creo que funciona muy bien, la verdad. Pues gracias, no, no lo sé. O sea, la intención era sí hacer esta mezcla de una comedia, pero usando personajes e historias reales y a la vez, pues, no evitar la incomodidad de, ¿no? que puede generar al espectador, pues, hablar tan abiertamente de prejuicios y de racismo, ¿no? Donde nos vemos, que la cosa nos ponga un poco frente al espejo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho el cóctel este como hemos podido. No, no, se ha quedado estupendamente. ¿Qué parte de realidad y qué parte de ficción hay en la película? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué te has encontrado que hayas dicho esto me sirve? ¿Y qué tenías planeado de cara al proyecto inicial? Bueno, es difícil hablar de, o sea, intentar separar lo que hay de real y de lo que no es, o sea, incluso lo no real tiene un componente documental muy fuerte, ¿no? Digamos, yo te explicaría más o menos el método y luego sacas tus conclusiones. Perfecto. O sea, yo lo que he hecho es, antes de tener un guión, he buscado los protagonistas, les he elegido entre más de 1000 personas que conocí, que es gente que no se había presentado en casting, es gente que yo voy a buscar al lugar donde están, ¿no? Entonces, después de ver a estas 1000 personas, yo elijo este trío que me parece que tiene un potencial pues cómico y de conflicto a la vez y de representación, ¿no? Porque todos los tres son muy diversos. Y lo que hago es pasarme 2 años con ellos haciendo ensayos, improvisaciones, jugando, conociéndoles, para ver qué faceta de ellos sacan a relucir en estos juegos donde se interpretan una versión de sí mismos, ¿no? Pero con mucha libertad y dejándose llevar, digamos, por ejemplo, Valero decía, es que yo no soy así de racista, pero como yo esto lo he visto en la obra y lo he vivido, pues considero que es natural que este personaje en esta situación se comportara de esta manera, ¿no? Por ejemplo. Y ahí yo iba registrando pues lo que a ellos se les daba bien y lo que iba emergiendo en las situaciones, iba escribiendo a la vez el guión de lo que iba a ser la película, ¿no? Entonces el guión está escrito a medida para ellos y en base a las anécdotas, historias que a mí me han ido contando no solamente ellos, sino otros fontaneros, o incluso cosas que a mí me preocupan, ¿no? O clientes que yo quería incorporar para ver qué pasaba, como la fotógrafa, el psicoanalista, ¿no? Entonces yo lo que hago es escribir un guión de ficción, pero basado en todas estas cosas que me han explicado. Después, en el rodaje, la cosa consiste en lo siguiente. Yo monto un artificio de ficción alrededor de ellos, donde preparo una localización que está bien iluminada, los técnicos se han preparado para rodar ahí, incluso provocamos una avería real en esta casa y he preparado de la misma manera para improvisar y poder actuar frente a cámara a los secundarios, que son los clientes, ¿no? Entonces los fontaneros llegan ahí y no saben qué va a ocurrir, ni con quién se van a encontrar, ni qué reparación tendrán que enfrentarse. Entonces, ellos pueden ser lo más auténticos y naturales posible, justamente porque están preparados y porque les he montado un artificio donde ellos pueden actuar de forma libre. Pero la trampa está en que yo les conozco ya tanto que sé qué es lo que van a hacer, ¿no? Un poco. Entonces, allí el limbo entre lo que es ficción y lo que no es se desdibuja de una forma total, total en este método. Y por eso me es difícil definirlo, ¿no? O separar qué es lo que sí, qué es lo que no, ¿no? Qué maravilla, estoy totalmente fascinada. Em, Perfecto. la verdad, es maravilloso lo que me cuentas. Em, a raíz de todo esto, claro, me surge la duda de, entre toda la gente que visteis para hacer el casting, ¿qué era lo que buscabais exactamente? ¿Qué le pedíais para hacer, para decir este me vale y este chico no me vale? ¿Qué Mm. era lo que ellos no sabían que tú estabas buscando y tú sí sabías que estabas buscando?
Bueno, por ejemplo, ellos no sabían que yo buscaba que gracias a ellos yo pudiera provocar un poco situaciones surrealistas o cómicas, ¿no? Entonces, ¿no? La elección de uno que es muy charlatán y el otro que es muy callado y el otro tímido y el otro no sé qué, no es casualidad, ¿no? Es voluntad de provocar en esta elección un grupo, este pequeño trío en que solamente verles, yo ya sonreía de verles a los tres juntos, ¿no? De decir es que es un choque bueno, que genera este conflicto. Entonces, de entrada estaba la combinación entre ellos y después, por otro lado, tienes que ver en ellos no sé cómo contarlo, pero tienes que tener la intuición de que es gente que nunca se había planteado hacer una película y que, por lo tanto, no tiene que gestionar las expectativas, ¿no? Del éxito, no sé qué, porque están ahí para pasárselo bien, pero por otro lado tienes que sentir que hay una necesidad o unas ganas, por un lado de entrar en un proceso creativo y por el otro de mostrarse por primera vez, ¿no? De hacerse vulnerables, de ser valientes, de entrar en este proceso de dejarse conducir, ¿no? Y de confiar. Entonces tienes que ver que sea gente que está preparada para este momento, ¿no? Y esto lo vas intuyendo en cómo se enfrentan a los juegos, ¿no? Estas ganas de arriesgar, de probar, de a ver qué pasa. ¿No? Pues mira, son fontaneros que venían al terminar de sus trabajos a jugar y había una voluntad real de probar cosas, incluso de conocerse mejor, ¿no? Entonces esto era muy importante a la hora de elegirlos, ¿no? Una de las cosas que me encantan de la película y una vez que la ves, entiendes mejor el título porque me parece un doble sentido muy brillante. Eh, la verdad es que sí, porque es que el tercer intérprete también es otra cosa que tiene que ver con el título. Entonces me parece maravilloso. No sé cuántas vueltas disteis hasta que disteis con él, precisamente, con este título de 6 días corrientes y que tenga esta gracia y este sentido, ¿no? Con Pues no lo recuerdo, yo soy bastante mala con los títulos, pero recuerdo que apareció bastante al principio de la película, o sea, lo primero, todavía no había ni una historia y que ya teníamos claro que, bueno, yo cuando me di cuenta que tenía una película era cuando dije, vale, la idea, el dispositivo es que haya una trama central que vaya de arriba abajo de la película y que ocurra entre los protagonistas y tenga que ver con la gestión de la diferencia entre ellos o de pero después necesitamos que cada día sea algo distinto, como totalmente novedoso y que el espectador cada vez se vea como sorprendido por entrar en una realidad, ¿no? Y conocer a unos personajes diferentes, ¿no? Y hay esta cosa de aire fresco en cada capítulo, ¿no? Y aunque haya capítulos más exitosos que otros, ¿no? Siempre haya esta componente de la novedad. Porque esto refleja realmente su cotidianidad, que no tiene nada de normal, ¿sabes? De decir, es que cada día están en un universo. Y esto de que este tópico que decimos que cada casa es un mundo, es real y ellos lo ven perfectamente, ¿no? De decir, es que cada casa es un universo con unas reglas distintas, porque es en el lugar donde todos nos mostramos de una forma menos, con menos máscaras, ¿no? Menos cubierta. Entonces, son unos, o sea, acceden de forma privilegiada a nuestra singularidad, ¿no? De alguna forma. Entonces, encuentro que, bueno, que tienen una gran suerte, ¿no? De tener este acceso. la verdad es que sí. Me encantan los momentos surrealistas de la película que yo creo que a mí por lo menos me provocaron mucha risa y supongo que a muchos espectadores también les habrá pasado lo mismo en festivales y cuando se estrena la película pues también les pasará lo mismo. Me estoy acordando por ejemplo del momento en la casa de la fotógrafa y todo lo que ahí ocurre que es como que te quedas muy flipado. ¿Hasta qué punto hubo también dentro de esta naturalidad
risas dentro del equipo y con los actores, ¿cuánto tuvisteis que parar y decir vamos a repetir porque esto realmente no se puede continuar porque aquí la gente se está partiendo de risa? Bueno, sugiere algo interesante porque si te fijas, o sea, las situaciones de comedia se producen, sobre todo, lo sé porque lo he analizado en profundidad para hacer una comedia que no había hecho ninguna, o sea, ¿qué es lo que nos hace reír? Y lo primero es que que a los personajes les vaya la vida, un poco en las situaciones, o sea relevante para ellos. Entonces, en la medida en que para Valero, por ejemplo, es importante lo que está pasando en casa de la fotógrafa y le toca la moral profundamente ver a Moja de esa manera seduciendo a la fotógrafa, a nosotros nos produce risa, pero a él ninguna, a él ninguna. Entonces, en el rodaje es curioso porque esto no se vivía como una, o sea, desde el equipo que lo veíamos desde fuera, sí, ¿no? Pero estábamos tan preparados para entender el drama de Valero que todo esto era muy serio. O sea, en realidad era una forma de jugar esta película como juegan los niños, que es muy serio, ¿sabes? No te hace reír, es un juego muy serio. Entonces, no se producía, excepto un día que sí que hubo un ataque de risa en una secuencia que no está, que era la última secuencia donde todo el mundo sentía que ya se podía reír, que después no fue el final de la película. No pasó casi nunca. O sea, a mí me pesaba porque yo es la que tenía como más distancia, ¿no? Y veía el relato desde fuera, pero también tengo una gran capacidad de control porque yo sabía que si yo me reía iba a romper toda la magia, porque la magia es que ellos estaban creyendo que esto era terrible, ver a Moja posando para la fotógrafa, ¿no? Entonces, no, o sea, la sorpresa está, o sea, la risa se produce para el espectador, pero no para el personaje. Y ellos como lo vivían con sorpresa porque no habían leído el guión y no con esa distancia, sino desde dentro, pues no les hacía gracia. Entiendo. Hay otra cosa que me gusta muchísimo de la película, que es cómo Moja intenta integrarse continuamente dentro de la sociedad en la que está viviendo, incluso aprendiendo, intentando aprender catalán en esos cursos que tiene y todo eso. No sé si te has encontrado con comentarios de gente que la haya visto, que haya sentido, que se haya sentido identificada con él y que bueno, te he dicho, madre mía, o sea, ese racismo que se ve también en ese apartado de la película, si alguien te ha comentado todo, o te ha dado las gracias incluso por mostrar el racismo a ese nivel de la sociedad, ¿no? No solamente a nivel de trabajo, sino si no aprendes el idioma, no vas a encontrar cosas buenas. No me ha ocurrido porque, claro, tampoco la hemos mostrado a un público general todavía, ¿no? Entonces, la gente más parecida a Moja o que puede haber vivido una situación similar no la ha vivido. Sí que me he encontrado con muchas periodistas que son hijos de trabajadores como yo, que me han dicho, ostras, es que estaba deseando ver pelis sobre el mundo del trabajo o sobre gente pues más invisible porque yo soy hijo de lo que sea, de fontanero, de carpintero, de panadero y echo de menos como este punto de vista, ¿no? Sí que he encontrado, en cambio, como justamente el cine y el periodismo, que es ahora el sector que ha visto más la película, he visto más gente que me dice, ostras, me he muerto de vergüenza porque me he sentido identificado con Valero y me ha hecho reír, pero a la vez estaba siendo muy consciente de reírme de comentarios machistas, clasistas, racistas, ¿no? Entonces, sí, de haber puesto frente al espejo quizás a colectivos que somos más homogéneos o donde hay menos diversidad todavía, ¿no? Porque justamente en el mundo del trabajo es donde nos llevan mucha ventaja respecto a la convivencia de gente de varios orígenes y realidades. Y no, no me ha pasado todavía, espero que ocurra y después no solo espero que ocurra, que la gente lo vea y sobre todo me planteo que los valeros que hay dentro de nosotros se replanteen un poco cómo hablan a los demás y cómo se relacionan con los demás. Sí.
Me gustaría que me hablaras un poquito del cartel porque me encanta el cartel, me parece muy bonito, creo que es Qué bien, todo te encanta. Me Estoy encanta, es que encantada de esta soy muy entrevista. fan de esa película, es Qué que me bien, me encanta encanta. esta película. Todas las preguntas empiezan, Dime esto porque me encanta. Sí, es que me gusta mucho, o sea, Qué bien. cuando me gusta una película se me nota, la verdad. O sea, Sí, sí, la sí, verdad es sí, que sí, lo sí. estoy viendo. Qué bien. Y el cartel me ha gustado mucho, la verdad es que me parece muy bonito. Me gustaría que me hablaras un poco de cómo lo habéis diseñado y si os ha costado mucho llegar hasta él. Pues mira, empezamos con ideas más clásicas de, pues, de fotogramas de la película y tal, pero enseguida tuvimos la sensación de que necesitábamos un cartel donde aparecieran los tres relacionados de alguna manera, y que esta idea entre el interior y el exterior, que es lo que se ve en la película, ¿no? De cómo ellos cuando irrumpen en la vida doméstica hay una disolución de fronteras entre lo íntimo y lo público, o ¿no? Y que es lo mismo que ocurre cuando miramos por el balcón o vemos a los demás por los balcones o por las ventanas, ¿no? Que es este espacio entre medio de la convivencia justamente o de lo colectivo, ¿no? Entonces, para mí era evidente que tenía que tener esta idea de las ventanas, del espacio donde nos comunicamos con los demás, ¿no? Que está entre el dentro y el fuera. Y para ello llegamos a la conclusión con los diseñadores, que es a Javier Aristu, de que una ilustración hiperrealista, que es lo que es la película, pero es una ilustración que en realidad está muy fabricado, muy construido de forma ficticia, pero en base a una realidad de los personajes, ¿no? Muy concreta y muy... Entonces llegamos a esta idea de la ilustración hiperrealista de Marta Zafra, que nos gustaba mucho lo que hacía ella, y le pedimos pues versiones de esta idea, ¿no? Y llegamos a esta plasmación de lo que queríamos transmitir. Ujú. A la hora de trabajar con actores, ¿qué te gusta más o dónde te sientes más cómoda? ¿Trabajando con actores no profesionales, como en este caso, o por ejemplo trabajando con un titán como Sergi López, que estaba fantástico en el viaje de Marta y la verdad es que me parece, eh, no sé hasta qué punto son dos trabajos difíciles dentro de la dirección de actores. Bueno, en las tres películas he hecho una gran apuesta por trabajar con no actores, ¿no? Incluso en El viaje de Marta, que era una ficción, pues para mí era un paso necesario para aprender a dirigir en la precisión también de un guión cerrado, ¿no? Eh, yo diría que es dentro de una ficción tienes que preparar mucho a los no actores, pero como si fueran actores, ¿no? En las películas más híbridas, como La Plaga o en Seis días corrientes, lo que preparas es para la improvisación, para la libertad, no tanto para la precisión, sino justamente para la creación en la escena durante la escena, ¿no? Entonces, yo creo que son más bien dos tipos de trabajo según lo abierto que esté el guión a la improvisación o no. Pero en cambio, dentro de esto, me parece que, bueno, yo dentro de la ficción, para trabajar con Sergi, evidentemente era mucho más fácil que con los demás. O sea, Sergi era una bestia, no hacía falta que le contara según qué cosas, porque él ya tiene todo un método desarrollado, pero que también él se ha formado en una escuela que no es solo de interpretación, sino que es de creación. Entonces, Sergi crea en la escena también, ¿no? No, yo lo que diría es que te dan cosas distintas unos y otros. Lo que hace un actor jamás lo podría hacer un no actor, porque digamos que tienen la limitación de poderse interpretar solamente a sí mismos o a una versión de ellos mismos, pero claro, en estos sí mismos juegan con ventaja, entonces lo hacen mejor que un actor porque llevan todo el background, especialmente con los fontaneros, de una memoria corporal, emocional, experiencial de lo que es ser un fontanero. Entonces esto no se lo puedes transmitir a un actor, ¿no? Pero yo diría que son cosas distintas, que el resultado son cosas también diferentes, ¿no? Y que incluso la experiencia del espectador en relación a quien tiene frente a la pantalla de un rostro conocido o desconocido es también diferente. Entonces, yo defiendo que tiene que haber cine de todo y para todo.
Y de hecho a mí me encantaría probar este método ahora súper desarrollado y perfeccionado de la improvisación y de la creación en la escena con actores también, ¿no? Ujú. Pues para terminar, me gustaría felicitarte por tu nominación, por la nominación de la película al Premio Feroz como Mejor Comedia. Y quería preguntarte al respecto de esto, ¿cómo te llevas con los premios? Porque, bueno, hoy no ha habido tanta suerte, me hubiera gustado visto la Sí. película en muchos apartados, que no ha ocurrido así, pero sí están los Feroz. Yo no sé si a ti los premios, como a mucha gente les alegra mucho, o si los relativizas y dices, mira, lo importante es que la gente vea la película y que se divierta con ella. Em, lo importante es que la gente vea la película. Lo que pasa es que las películas pequeñas, independientes como esta, de alguna forma, como no tenemos un aparato publicitario tan grande detrás como cuando hay nombres conocidos frente a la cámara, en realidad los premios, los reconocimientos son súper importantes para que la gente nos conozca. Entonces, como cineasta, digamos que los relativizo porque yo ya sé qué es lo que no funciona en la película, lo que podría haber hecho mejor, conozco realmente mis puntos débiles y los puntos fuertes, pero en cambio como mecanismo de comunicación de la película a la gente sí que me parecen importantes. Entonces, sí, claro, sí, ojalá la academia pues tuviera más en consideración las películas pues más independientes, ¿no? A quienes. Pero bueno, la verdad es que son mecanismos lo de los premios que resultan a veces como difíciles es decir, o sea, y la industria es lo que es, entonces tenemos que saber en dónde estamos y también saber poner las cosas en su lugar, ¿no? Bueno, como lo bonito de hacer una película con gente que nunca ha hecho una película, para mí es la tercera y he vivido el proceso 3 veces, ¿no? Pero lo bonito de hacerlo con ellos es que es como si hicieras una película por primera y última vez. Entonces, el solo hecho de hacer la película, de haber ido a festivales, de haber tenido los premios que hemos tenido, que gente como tú me diga, me encanta esto, en realidad valoras la experiencia propiamente de cada momento de una forma mucho más intensa, ¿no? Y como ellos lo perciben como una experiencia única, singular en su vida, que saben que no se va a repetir. Entonces, yo de alguna forma lo vivo de la misma manera y es bonito que sea así, porque en realidad los premios lo que son también es como una forma como de consolidar, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy agradecida por cómo realmente ya se ha recibido la película, ¿no? En todas partes. Eh, y realmente creo que tiene los ingredientes para conectar con el público eh, de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, estoy contenta realmente de haber conseguido nuestro objetivo, que era este, ¿no? ¿No vais a intentar dar el salto al mainstream en algún momento, a una película comercial que tenga más posibilidades de cara a la visibilidad? No No lo tiene, sé. no Para mí, sabe. Seis Días Corrientes tiene un punto comercial, realmente. O sea, la comedia y así tiene una apertura realmente al público, ¿no? Que yo creo que ahora hemos recibido 2 premios del público en festivales distintos. Es decir, no es que la película no conecte y por otro lado recibimos el premio a la distribución en Locarno, que era un claro mensaje de los exhibidores y distribuidores a decir, esta película se tiene que ver en toda Europa, ¿no? Es decir, creo que tiene elementos para conectar y que el público está preparado para ello. La pregunta es cómo lo hacemos para llegarlo ahí, ¿no? Y a veces la industria es lenta en los cambios de lenguaje y es reticente a las transformaciones del lenguaje también. Entonces, bueno, no va tan rápido como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos. Por supuesto que sí. Para mí ya habéis llegado, o sea que Perfecto, pues ya está. Eso es lo que hay que ahí, transmitir a tus lectores y espectadores. muy bien. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por Gracias la a ti. película una vez más y por los premios recibidos hasta ahora y que vaya todo muy bien con ella. Súper, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, Silvia.